Hola, bienvenidos a una edición más del podcast semanal donde estoy analizando las noticias más relevantes de la semana y por supuesto esta convulsión que ha ocurrido a partir de las protestas en Cuba, pues es algo de lo más destacado que ha pasado en los últimos días y estaré platicando principalmente de eso. Yo creo que me va a llevar prácticamente todo el programa porque es un tema muy amplio que involucra a otros países y también a otros escándalos en América Latina, que se ha vuelto una región muy convulsa y que de alguna manera voy a ahondar también en la cobertura mediática y las inequidades que demuestran una estrategia política para magnificar algunos casos y minimizar otros, como parte de un proyecto de hegemonía política por parte de Estados Unidos y sus intereses en América Latina. Una cosa que no se menciona nunca en los medios de comunicación, sobre todo en los grandes medios de comunicación y en México mucho menos. Entonces, considero muy necesario ahondar en estos temas que han sido bastante polémicos, y yo creo que nos vamos a entretener bastante en esta edición y vamos a empezar a platicar pues pues más o menos qué ocurrió durante las protestas, ¿no? Yo el domingo estaba un poco desconectado viendo la Eurocopa y otros temas, este, pues descansando como cualquier persona, y de repente pues me empezaron a llegar mensajes y señales de lo que estaba pasando en Cuba. Me tardé un poco en meterme al tema y pues es un asunto muy delicado, con muchas aristas, muchas espinas, y hay que entrarle también con mucho cuidado para no desinformar y no caer en imprudencias de apoyar a uno u otro bando en la disputa política, ¿no? O sea, hay que tratar de ser lo más sensatos posibles y tratar de analizar la situación desde una perspectiva crítica. Y lo primero que vimos fueron una serie de videos con protestas en algunas regiones de Cuba, principalmente en San Antonio de los Baños, donde se registró el epicentro de estas protestas, muy cerca de La Habana, y también en la capital de Cuba. Vimos manifestaciones con gente muy enojada, exigiendo libertad, manifestándose en contra de lo que ellos denominaron la dictadura que impera en Cuba. Vimos movilizaciones considerables, numerosas, pero de alguna manera también hubo todo un despliegue mediático para tratar de inflar aún más este asunto, ¿no? Con ello no quiero decir que no hayan sido reales. Yo creo que mucha gente en Cuba, o un sector importante de la población en Cuba, tiene muchas razones legítimas para estar descontenta ante el nivel de precariedad que existe actualmente en la isla, y hay que tratar de entender a fondo cómo se construye esa precariedad en la isla, y vamos a ahondar en ese tema que suele ser omitido ventajosamente por los grandes medios de comunicación hegemónicos. Algo que también causó mucha polémica fue la manera en que el presidente Miguel Díaz-Canel hizo un llamado a los simpatizantes del régimen revolucionario cubano a salir a las calles a enfrentar, esa fue la palabra que dijo, y creo que pues sí fue un poco fuerte, y criticable, a las reacciones a las manifestaciones que estaba viendo en contra del gobierno, un poco para tratar de balancear la situación en el marco de esta disputa política, ¿no? Obviamente ahí salieron también los simpatizantes del gobierno actual. Hubo varios recorridos por parte de algunos medios de comunicación para explicar que las protestas estaban acotadas en ciertas zonas del país y que no fue una protesta generalizada. Y también hubo varios reportes y denuncias de represión, de detenciones arbitrarias, de censura, etcétera, etcétera. Por aquí, Díaz-Canel, el presidente cubano, señaló: explicamos que estábamos en una coyuntura difícil a partir de las medidas que adoptó Trump en Estados Unidos con el objetivo de asfixiar la economía del país para provocar un estallido masivo y llamar a una intervención humanitaria. Esa fue la postura que dijo Díaz-Canel, que a mí me parece muy precisa en algunos aspectos, y ahorita lo vamos a comentar, y que curiosamente pues esta postura pasó completamente de noche
en los medios hegemónicos, a pesar de que yo creo que es una de las claves del conflicto, como lo voy a comentar posteriormente. Entonces, con esto quiero sí dejar muy claro, antes de seguir avanzando, que yo no cuestiono las razones por las que se manifestó la gente en Cuba. Vimos algunas imágenes de protestas considerables, numerosas, sí, pero que también hubo un despliegue mediático impresionante, que ahorita vamos a comentar, para tratar de inflar aún más este asunto. Por aquí vemos algunas manifestaciones en la calle. De hecho, esta cuenta publicó muchas imágenes. Y obviamente pues está muy marcadas las opiniones a favor y en contra de Cuba. Dividió mucho a toda la opinión internacional. Estas son algunas de las imágenes de la protesta, ¿no? que más llamaron la atención, o que fueron como de las que más se viralizaron. Por ahí veíamos algunos elementos de las fuerzas de seguridad cubanas recorriendo las calles, gente molesta manifestándose, algunos con actos de bronca ahí con las autoridades, algunas patrullas volteadas, algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Y digo, sí fueron unas protestas considerables, como no se habían visto hace muchos años. Me parece que desde principios de los 90 no se veía una manifestación de este tamaño en Cuba. Y pues es un hecho innegable que hay un sector de la población cubana que está muy descontenta por la situación precaria y difícil que están atravesando actualmente en la isla. Eso no se puede negar. Pero ahora, el punto, que es aquí algunos rondines que dieron algunos medios para tratar de evidenciar ese asunto, de cómo no había protestas masivas en el malecón de La Habana como se había reportado y se hizo viral en algunas redes. Las movilizaciones de los simpatizantes de la Revolución Cubana, que también fueron numerosas, no tanto como las protestas, pero sí tuvieron también un despliegue importante, y eso tampoco nunca se comentó en los medios hegemónicos, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una cobertura mediática muy, muy dispareja, muy poco equilibrada en torno a este asunto, y vimos unas imágenes como esta de Artículo 19, que a mí me parece verdaderamente vergonzosa, sobre cómo utilizaron una fotografía de protestas en Egipto para señalar que rechazaba la confrontación hecha por Díaz-Canel, el presidente de Cuba, en abierto desacato a los estándares internacionales de los derechos a la manifestación y libre expresión, poniendo en riesgo a las personas manifestantes. Y la foto es una foto de las protestas durante movilizaciones en Egipto. De hecho, aquí pues, se ven muchas banderas de Egipto. Entonces es increíble cómo una organización como Artículo 19, que yo aquí también he defendido cuando han hecho cosas positivas para defender a periodistas en riesgo en México, por ejemplo, y cosas así. Hasta me han criticado de ser parte de Artículo 19 y estupideces de ese estilo. Pero en este caso, pues es una atrocidad lo que hicieron sin verificar la información. O sea, ¿cómo es posible que una organización que además es financiada por el gobierno de Estados Unidos publique este tipo de infodemia cuando ellos se supone que están a favor de la libertad de expresión y que todo el tiempo están haciendo señalamientos al gobierno de López Obrador por la infodemia o los señalamientos a periodistas, y que salgan con esta situación? Es increíble que no haya un mínimo rigor y seriedad a la hora de confirmar la información antes de soltarla, ¿no?
Y esto pues de alguna manera evidenciaba mucho de la tendencia que vimos en redes en las horas posteriores. Ya después la organización Artículo 19 se disculpó, ofrecemos una disculpa por los inconvenientes del uso de esta imagen. Este, reconoce que la foto usada en el mensaje anterior no correspondía a los hechos condenados en Cuba. Entonces, pues, muy lamentable esta actuación, que tiene una resonancia geopolítica, y lo voy a comentar un poquito más adelante. Posteriormente, ya me parece que fue ya el lunes, entre el lunes y martes, pues ya empezó a haber reacciones sobre lo sucedido en Cuba para tratar de dimensionar el asunto y demás, ya desde otra perspectiva. Uno de los que primero se manifestó fue López Obrador, el presidente mexicano, quien criticó la difusión inusual de los medios sobre las protestas en Cuba. Le preguntaron 2 días seguidos a López Obrador sobre este tema, y aquí me parece que tuvo mucha claridad, mucha sensatez, y fue muy atinado López Obrador en la manera en que se expresó. Luego también yo critico mucho a López Obrador por sus excesos retóricos y demás, pero en este caso me parece que fue impecable la manera en que se expresó del tema, y hizo varias declaraciones. Primero, el lunes fue esta, de criticar el exceso o la difusión mediática atípica que recibió en La Habana. Comentó lo de Artículo 19 como una de estas pues estrategias de tratar de movilizar a la opinión pública, ¿no? De manera bastante irresponsable. Entonces creo que el tono en el que se expresó fue muy interesante. Y ya este martes dijo López Obrador: son campañas mediáticas. Por ejemplo, el asunto de La Habana del domingo tuvo una difusión inusual. Pregunto, ¿se ha informado de esa manera del lamentable asesinato del presidente de Haití y de su esposa? ¿Y de todo lo que se está sabiendo de ese asunto tan lamentable?, cuestionó el mandatario mexicano en su conferencia matutina. ¿Se difundió igual lo que sucedió en Chile, lo que está pasando en Perú, lo que se vio en manifestaciones en Colombia? ¿Los mexicanos tenemos esa información así amplia? Los medios convencionales en México se ocuparon de todo en equilibrio, lo que diga mi dedito. Y López Obrador pues acabó haciéndolo así en señal de no, ¿no? en una negativa. Creo que en este punto fue muy coherente y sensato, y tiene mucha razón. O sea, porque el despliegue de lo que vimos en Cuba no lo vimos en otras manifestaciones. A partir de todo un conflicto y una intriga internacional de gran calado. Por aquí tenía yo... ¿Dónde está? Creo que es aquí. No. Pues documentado como... me voy a tener que ir al Twitter. Documentado como... tanto el canciller cubano como algunos análisis independientes pues han documentado la manera en que hubo toda una campaña mediática activada desde fuera de Cuba para alimentar este asunto en redes sociales. Hubo sobre todo un análisis de un investigador de redes español, que creo que evidencia mucho ese asunto. Aquí está. Esta es la versión que también nunca mencionaron en los medios hegemónicos afines a Estados Unidos, ¿no? La manera en que el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó al Departamento de Estado de Estados Unidos y a la USAID, esta agencia de cooperación para el desarrollo, que realmente es uno de los mecanismos a través de los cuales el gobierno de Estados Unidos financia organizaciones afines a sus intereses, para desencadenar una campaña mediática en contra de la isla. El canciller Bruno Rodríguez, hasta donde yo me quedé, no había dado el nombre puntual de la empresa, nada más lo mencionó así en general, y retó a Washington a demostrar lo contrario. En este mismo sentido, otros análisis independientes, como el de este especialista Julián Macías Tobar, pues documentó toda una serie de
de estrategias a través de las cuales se utilizaron cuentas localizadas en España, por ejemplo, por parte de grupos de la derecha continental que han estado tuiteando cosas no solo contra el régimen de Cuba, sino también contra Evo Morales en Bolivia o el mismo López Obrador en México. Entonces, de alguna manera, esto habla de cómo hubo toda una estrategia de la derecha continental para, a través de cuentas infladas con bots, por aquí están algunas, más de 1.500 cuentas de las que participaron en la operación con la etiqueta SOS Cuba fueron creadas entre el 10 y el 11 de julio, es decir, un día antes. Esta es una operación deliberada para generar mayor ruido en las redes sociales y evidencia mucho de la manera en que se han magnificado las protestas en Cuba, que como bien lo mencioné, si bien son legítimas y válidas, pues sí hay toda una serie de intereses detrás que están tratando de impulsar este tema para beneficiar los intereses de Estados Unidos en la región de América Latina y su política imperialista que ha prevalecido durante las últimas, pues el último siglo, diría yo, y que evidencia mucho pues muchos de los conflictos determinantes en la política latinoamericana. Ahí échenle un ojo a este análisis de Julián Macías Tobar. Yo creo que está bastante detallado. Por aquí está el tweet completo o la nota por ahí que comentaba. Y pues ahí es un análisis, datos duros, ¿no? De cómo se generó esta campaña y esta estrategia mediática por parte de la derecha continental en América Latina. Y esto viene muy a colación porque, como lo comentó el mismo López Obrador y como yo también lo comenté un día antes de que lo comentara López Obrador, el presidente mexicano, pues no se le dio la misma cobertura a otros conflictos recientes en América Latina. El caso más notable es pues lo que pasó en Haití. O sea, en Haití el asesinato del presidente Jovenel Moïse, o como se pronuncia, pero no tengo muy claro si se pronuncia así, Jovenel Moïse o una cosa por el estilo. Hasta el día de hoy sabemos que o lo que han declarado las autoridades de Haití es que el magnicidio fue perpetrado o la autoría intelectual de este magnicidio fue por parte de un médico venezolano que contrató una empresa estadounidense es decir, repito, el autor intelectual al que se le atribuye el magnicidio es un médico venezolano que a través de una empresa estadounidense contrató a exmilitares colombianos, a mercenarios colombianos, para asesinar al presidente de Haití. Por ahí Ina de Afinogenova, de RT, publicó en su ya conocida sección de Ahí les va todo un video sobre el tema, y ahí explica, por ejemplo, cómo, por aquí está la gráfica, de cómo había al menos 26 mercenarios colombianos y 2 estadounidenses involucrados en el asesinato del presidente de Haití, ¿no? ¿Cómo es posible que el tema de Cuba haya tenido tal resonancia y en un magnicidio, como es el caso de un presidente de un país, pues se esté tapando y no se le esté dando la suficiente cobertura mediática a este tema? Es verdaderamente un escándalo, y más cuando involucra a otros países, como es el caso de colombianos o de Colombia, que de alguna manera está exportando mercenarios a otras partes del mundo que son contratados por empresas estadounidenses. Aquí, como lo menciona Ina, pues hay toda una tendencia, y hay otros videos que se han preparado sobre el tema, de cómo se ha vuelto una tendencia creciente este asunto de contratar mercenarios colombianos para diversos golpes o atentados en otras regiones de América Latina, ¿no? Y obviamente pues hay vínculos ahí con la política colombiana principalmente, con uno de los mercenarios colombianos detenidos por el magnicidio del presidente de Haití, pues es primo de Rafael Guarín, consejero presidencial para la seguridad en Colombia. Entonces es un escándalo continental que tiene nexos y vínculos en varias partes del continente, y esto desde luego no ha salido en la prensa
mexicana. Se ha tapado completamente este asunto, sale ahí a cuentagotas la información, como si tuviera la menor importancia, cuando estamos hablando de toda una intriga internacional que está generando reacciones tanto en Venezuela como en Colombia. Vamos a ver así una búsqueda simple. Aquí están algunas informaciones que han salido en Venezuela y demás. El gobierno de Maduro ya pues ha arremetido y ha señalado que pues es parte de los vínculos con paramilitares. Y acusaron, sobre todo el gobierno de Venezuela acusó que más o menos esta misma estrategia de contratar mercenarios colombianos era la manera en que intentaron un magnicidio contra Nicolás Maduro hace unos años. Ustedes recordarán el episodio donde está dando Maduro un discurso y de repente se ve asustado y empiezan a movilizarse su equipo de seguridad con escudos protectores porque se venía un dron que fue derribado por miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y ahorita pues este asunto del magnicidio en Haití pues ha detonado un nuevo conflicto, pues ya ha sido ya tiene mucho tiempo este asunto entre Colombia y Venezuela, porque precisamente pues se habla de que los vínculos que hay entre la derecha continental para perpetrar estos asuntos. Todavía no queda muy claro las motivaciones del asesinato de Moise. Haití es un país destrozado por el país más pobre y más con mayor inestabilidad política de todo el continente, en el que también pues el mandatario asesinado pues había denunciado que algunos oligarcas del país intentarían asesinarlo y demás. Entonces es toda una trama gigantesca lo que está ocurriendo en Haití o lo que se está destapando a partir de este asunto, que ha sido completamente silenciado por la prensa internacional. Lo mismo el caso de Perú. Muy poco se ha hablado en la prensa hemisférica, la prensa hegemónica, sobre la manera en que Keiko Fujimori, la candidata de la derecha que perdió las elecciones presidenciales de hace un mes más o menos, pues está intentando toda una andanada jurídica para tratar de bajar a Pedro Castillo, el profesor izquierdista que se autodefinió como marxista y que ganó las elecciones presidenciales en Perú en un hecho inédito por un muy reducido margen. Y ahorita toda la derecha peruana pues está intentando bajar de una manera o de otra ahí con argucias legales, tratando de invalidar votos y demás. Y que también ha sido un tema que ha recibido muy poca cobertura internacional, cuando lo que se está tratando de impulsar en Perú pues es un fraude electoral. De hecho ya hay algunas acusaciones por parte de las autoridades peruanas contra Keiko Fujimori por impedimento del proceso electoral y fraude procesal. Es decir, la derecha peruana se está tratando de imponer por la fuerza en este asunto, también en una larga trama que tiene que ver con pues, la inestabilidad política en Perú, ¿no? Si ustedes quieren ahondar en estos temas, la verdad no hay mejor lugar para entender a fondo estos asuntos que los videos que está generando INA en RT en español, que no es porque yo trabaje ahí, pero la verdad es el medio referente para entender la política latinoamericana el día de hoy. Hay otros que a veces sacan cosas interesantes, pero la verdad es por mucho el medio que mejor está cubriendo desde hace ya varios años los temas de la política latinoamericana. Obviamente pues a algunos no les va a parecer y van a decir que es injerencia rusa y demás, pero en un continente como América y una región como América Latina, donde hemos sido tan susceptibles al intervencionismo y al imperialismo estadounidense, un medio que tenga una visión no alineada a los intereses de Estados Unidos, me parece que ofrece una perspectiva mucho más amplia de lo que suelen mostrar los medios hegemónicos en Occidente. Y volvemos a lo mismo, en el tema de Colombia, yo no vi una cobertura ni remotamente similar a lo que vimos ahora con Cuba, con las represiones brutales que hubo por parte del gobierno de Iván Duque contra los colombianos. Ese asunto ha sido completamente callado por la prensa
internacional, a pesar de que Colombia es el tercer país de América Latina con mayor población hispanoparlante. Y por aquí yo comentaba con cierta ironía, ya me imagino la amplia cobertura si eso hubiera pasado en Cuba o Venezuela. Y hay aquí algunos informes de cómo las fuerzas de seguridad de Colombia utilizaron técnicas de combate para reprimir las protestas sociales. Ahí está ampliamente documentado por organizaciones civiles en Colombia que están librando una lucha contra el autoritarismo de Iván Duque en Colombia, del uribismo, que por ahí tengo también algunos videos que hice con algunos colombianos para explicar a fondo la situación que está sucediendo por allá con este Camilo, no recuerdo su apellido, pero por ahí se los dejo en los comentarios del video para que le echen un ojo si quieren ahondar en la situación de Colombia. Pero es claro que ha habido una minimización de la represión brutal que hubo en Colombia, precisamente porque este país se ha convertido en el principal cónclave de Estados Unidos en Sudamérica. Hay varias bases militares de Estados Unidos en Sudamérica y esto tenía varios objetivos. Con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico implementada desde los 70s en Estados Unidos afianzó ahí sus bases militares con el objetivo de contener la posible expansión de los gobiernos de izquierda, principalmente de Venezuela durante la época de Hugo Chávez, y del otro lado Ecuador con Rafael Correa. Entonces, de alguna manera era un punto estratégico geopolíticamente para que Estados Unidos tratara de contener lo que en algún momento se le llamó como este giro a la izquierda en el cono sur, en el momento en el que coincidieron Kirchner, Lula, Evo Morales, Hugo Chávez, Rafael Correa, que estaban generando un bloque de fuerzas progresistas en América Latina y que encendió las señales de alerta en Estados Unidos. Y desde entonces pues hemos visto que se ha recrudecido la injerencia estadounidense en la región. Tampoco vimos que se diera mucha cobertura a las protestas en Chile, que fueron bastante álgidas. Yo lo comenté largo y tendido por aquí, hasta una canción por ahí hice a partir de que a mí me conmovió mucho ver a la gente con sus guitarras tocando canciones de Víctor Jara, un referente de la lucha social en América Latina. Y este tema, a pesar de que también hubo represión por parte de Piñera, luego de que hubo un estallido social por la precarización de las condiciones sociales en Chile, fue también completamente minimizado y tapado por la prensa hegemónica. En países como México, prácticamente esos temas ni se tocaron, o sea, nadie discutía esos temas, contrario a lo que sí vimos ahora en Cuba, y vamos a ahondar mucho en esa situación. Y obviamente el estallido social que ocurrió en Chile, pues ha derivado en el intento de crear una nueva constitución que sustituya a la anterior, o a la que está vigente todavía, que fue creada durante el régimen de la dictadura de Augusto Pinochet, uno de los dictadores más terribles en la historia de este continente, y que pues ese era el legado, el legado estructural que se mantenía desde la dictadura pinochetista hasta la fecha, y que fue parte del estallido social, que si bien es cierto que Chile siempre fue como mencionado como uno de los grandes ejemplos de las bondades del neoliberalismo, recordemos que el golpe a Salvador Allende en los 70s y el arribo de Pinochet con apoyo de la CIA, pues fue el laboratorio del neoliberalismo pues a nivel mundial. Fue el primer país donde se implementó este modelo, digamos, ya de manera más sistemática. Y durante muchos años se hablaba pues del avance de las condiciones de vida en Chile y demás, pero todo este asunto pues se les cayó durante las protestas de 2019, que ya no pudieron seguir con esa narrativa, y precisamente pues a todos los promotores del neoliberalismo en América Latina pues han tratado de tapar esta situación. Sin embargo, pues lo que está ocurriendo en Chile también llama mucho la atención. Vemos a Elisa Loncón, la presidenta de la Convención Constituyente, que es una indígena mapuche, que durante mucho tiempo el pueblo mapuche ha sido perseguido y pues reprimido por el Estado chileno. Tiene una relación bastante áspera los mapuches con el Estado chileno históricamente, y es muy emblemático que ahora sea una mapuche
la presidenta de la Convención Constituyente, es decir, vientos de cambio están soplando fuertemente en América Latina, tanto en Chile como en Colombia, como en Perú, y todos estos acontecimientos que hablan de una gran sacudida a nivel continental están siendo completamente tapados por la prensa hegemónica. Y el caso bueno, ya es punto y aparte, es una de cómo el derechista Mauricio Macri, expresidente de Argentina, no conforme con ¿cómo se llama? No conforme con endeudar a Argentina y ponerlo a merced del Fondo Monetario Internacional con una gigantesca deuda impagable que pues ahora los tiene con la soga al cuello al gobierno actual de Argentina, pues se documentó la manera en que envió armas al gobierno de la dictadura impuesta por Yanín Áñez en Bolivia, luego del golpe contra Evo Morales, también en noviembre de 2019. Es decir, hubo toda una operación por parte del fascista Macri para mandar armas a los golpistas bolivianos con el objetivo de masacrar a su población. Este asunto de las masacres en Bolivia a manos de los golpistas también fue completamente borrado de la cobertura de los grandes medios hegemónicos y digo, si en el caso de Cuba han hecho un drama y un escándalo tremendo por la detención de algunos manifestantes y demás, en el caso de Bolivia tras el golpe se masacró gente. Y lo mismo pasó en Ecuador durante las protestas de 2019, que también silenciaron de manera repugnante, diría yo. Y ahora resulta que muchos de estos paladines de la democracia latinoamericana se indignan por la situación que está sucediendo en Cuba, pero no vimos ni remotamente una indignación similar por todos estos fenómenos que están ocurriendo en América Latina y que están sacudiendo al continente. Está habiendo una serie de fenómenos sociales muy, muy interesantes en América Latina. Brasil ahorita pues no está en la agenda mediática muy álgida, pero en poco tiempo se va a calentar otra vez el tema de Brasil, porque todo parece indicar que Lula da Silva va nuevamente por la presidencia de Brasil y parece que hay condiciones para que pueda regresar Lula a gobernar al gigante sudamericano. Entonces de alguna manera está rearticulando completamente el mapa geopolítico de América Latina, y por eso es tan importante lo que está sucediendo ahorita en Cuba con todo este despliegue mediático por parte de la derecha latinoamericana. Yo por ahí acabo de redactar un hilo, que ahí se lo recomiendo, pues poniendo énfasis en cómo muchos críticos del régimen cubano se han ensañado con la isla mientras son omisos con la realidad de otros países. Y pongo yo un ejemplo muy evidente. Por aquí comenté a los derechosos que dicen: si tanto te gusta Cuba, vete a vivir allá. Y nos lo dicen a quienes criticamos la ofensiva mediática para amplificar las protestas en la isla. Uno les podría responder que ellos podrían irse a vivir a Honduras a gozar las mieles del neoliberalismo. Y esto a mí me parece muy emblemático, porque siempre entre la derecha latinoamericana, siempre que tratan de criticar el régimen socialista en Cuba, te hablan siempre te quieren comparar la situación de precariedad que existe en la isla frente a los logros de las grandes potencias capitalistas como Suiza y Alemania y los países nórdicos de Europa, como si eso fuera nada más el capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? Yo por eso les pongo un ejemplo muy claro, pues de cómo en Honduras ha imperado el régimen neoliberal capitalista, y que de hecho pues eso explica mucho de la catástrofe social y política que lamentablemente vive este país, que desde 2009 vive una dictadura militar que ha expulsado a millones de hondureños migrantes que huyen de la miseria y la violencia. Las caravanas migrantes son consecuencia de este desastre apoyado por Estados Unidos. Y por aquí yo posteaba una entrevista que realicé cuando me tocó cubrir las caravanas migrantes, porque yo sí, contrario a muchos opinólogos,
que tienen ahí espacios de privilegio en los medios de comunicación mexicanos, pues yo sí he ido al campo, al terreno, a hablar con la gente, a ver un fenómeno como las caravanas migrantes que te dejan con la boca abierta. O sea, la magnitud del desastre humanitario que han ocasionado en Centroamérica el intervencionismo estadounidense, pues es de dimensiones que no se ha explicado de manera adecuada. Y en una entrevista que realicé al periodista Bartolo Fuentes, que fue señalado como uno de los activistas que estaban incentivando las caravanas migrantes, él me comentaba pues la manera en que en Colombia existe una dictadura militar, el actual presidente Juan Orlando Hernández, del que nadie conoce en México y en la prensa, en general en América Latina se conoce muy poco del caso de Honduras, que en 2009 pues hubo un golpe de estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya, operado por Estados Unidos y desde Estados Unidos, porque Manuel Zelaya pues era un presidente con orientaciones de izquierda. Entonces eso no le gustaba a los gringos. Y cuando la oligarquía hondureña y los militares en Honduras dieron el golpe de estado, Estados Unidos generó toda una estrategia política para avalar el golpe en Honduras. Curiosamente, pues ahora Estados Unidos se queja de que haya millones de migrantes centroamericanos que quieran entrar a Estados Unidos. Pero pues ¿cómo es posible que se quejen de eso cuando pues han hecho durante décadas todo lo posible por destruir estos países? Y aquí está pues bastante documentado. Y aquí también cuestiono, ¿por qué la situación política en Honduras, que afecta directamente a México por el tema migratorio, no tiene la misma resonancia en medios que lo que ocurre en Cuba? La respuesta es sencilla: la dictadura de Honduras fue apoyada por Estados Unidos. Eso cambia toda la ecuación. Y digo, no son inventos míos, ¿no? Esto que les estoy platicando de cómo se operó el golpe contra Manuel Zelaya, pues lo reconoció Hillary Clinton, la entonces secretaria de Estado durante la administración Obama, que en su libro Decisiones Difíciles de 2014 dijo y reconoció textualmente: en los días siguientes del golpe hablé con mis homólogos de todo el hemisferio, con el objetivo de organizar rápidamente unas elecciones que tuvieran como resultado hacer irrelevante la cuestión Zelaya. Es decir, que Estados Unidos operó políticamente para legitimar el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras, y esto pues ha provocado una crisis brutal en política y social en el país centroamericano. Estos temas pues no son escándalo en la prensa internacional. El hecho de que Estados Unidos interfiera en un golpe de Estado en Centroamérica ni siquiera se toma en cuenta. Para los que defienden los derechos humanos y toda esta retórica, pues lo mínimo que deberían de hacer es mostrar un poquito de coherencia y también manifestarse cuando se violan los derechos humanos del pueblo hondureño de una manera tan flagrante, tan abierta, tan repugnante, y que eso no les indigna a los representantes de la derecha latinoamericana, ¿no? Y bueno, este asunto pues ha sido hasta reconocido por hasta congresistas estadounidenses. Esta congresista Alexandria Ocasio-Cortez, hija de inmigrantes latinoamericanos, pues mencionó en junio pasado, a propósito de la visita de Kamala Harris a Guatemala y México, donde le pidió literalmente a los migrantes centroamericanos que no vayan a Estados Unidos, no vengan, así fue como les dijo. Y en respuesta a eso, Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista estadounidense, dijo: Estados Unidos pasó décadas contribuyendo al cambio de régimen y la desestabilización en América Latina. No podemos evitar incendiar la casa de alguien y luego culparlo por huir. Es decir, incluso en Estados Unidos hay políticos como Alexandria Ocasio-Cortez que pues ha sido muy refrescante dentro de la política estadounidense a la hora de señalar pues cómo la injerencia y el intervencionismo de Estados Unidos pues ha provocado en buena medida la oleada de migración que existe actualmente desde Centroamérica principalmente a Estados Unidos y que ahora quieren contener. Es decir, es ridículo y estúpido que ahora pretendan con entregando dinero para el desarrollo y puras tonterías de estas,
frenar la migración en Centroamérica, cuando lo único que deberían de hacer pues es no interferir en los asuntos de la política interna de los países centroamericanos. Esa es la mejor receta para contener la migración. Pero es increíble cómo Estados Unidos durante décadas ha tratado de imponer repúblicas bananeras en Centroamérica y ahorita se quejan de las consecuencias de sus propios actos. Un caso emblemático que tampoco nunca se comenta en la prensa hegemónica ni en los medios mexicanos es la manera en que en 1954 la CIA operó un golpe de estado contra el presidente de Guatemala, Juan Jacobo Arbenz, quien promovió una reforma agraria en su país. El reparto de la tierra para los más pobres no le gustó a Estados Unidos, que ahora se quejan de la migración. Es decir, desde hace 70 años, 60 años, Estados Unidos ha metido mano en Centroamérica para beneficiar a sus propias compañías. Recordemos que hay una larga historia sobre cómo la United Fruit Company, una empresa de frutas estadounidense, pues durante mucho tiempo puso y quitó gobernantes en Centroamérica para beneficiar a los intereses de esta gran transnacional estadounidense. Y precisamente a partir de la injerencia de esta o del peso que tenía esta compañía en la política centroamericana es que salió el concepto de repúblicas bananeras, que es una forma muy despectiva de nombrar a los países centroamericanos, ¿no? Y aquí yo de hecho cito un documental bastante interesante ahí por si quieren ahondar en el tema de Guatemala y el golpe a Arbenz orquestado por la CIA en el 54, de cómo se produjo y demás, ¿no? Ahí está bastante la información si quieren conocer más de la historia de nuestro continente, porque creo que es básico entender lo que ha sucedido en nuestros pueblos para precisamente no caer o no ser presas de la manipulación mediática e informativa que tratan de imponernos desde los aparatos hegemónicos, los medios hegemónicos que funcionan afines a los intereses de Estados Unidos en la región. O sea, parece increíble y yo siempre lo critico como en la prensa o en un sector importante de la prensa mexicana y occidental pareciera que no existe la hegemonía gringa en América Latina, que es tan determinante para entender nuestra historia política. Y me parece pues una cosa atroz y lamentable. Y curiosamente, para quien no sepa de este golpe, el golpe de la CIA orquestado en Guatemala creó a un personaje mítico de la historia latinoamericana, al Che Guevara. El Che Guevara, en uno de sus recorridos por el continente, estaba trabajando como médico en Guatemala y precisamente ahí le tocó ver en las calles y le tocó vivir en carne propia el golpe orquestado por la CIA en Guatemala, y ese es el punto de quiebre a partir del cual Ernesto Che Guevara decide tomar la vía armada, viaja a México donde conoce a Fidel Castro y a los revolucionarios cubanos y se convierte en este mítico guerrillero latinoamericano, ¿no? Es decir, este golpe de la CIA en Guatemala de alguna manera creó al Che Guevara. Es decir, el Che Guevara es una respuesta a los abusos sistemáticos del imperialismo estadounidense, así hay que llamarlo. Mucha gente no le gusta la palabra imperialismo porque le suena muy socialista y demás, pero su imperialismo, la definición es muy simple, es un estado que somete a otros estados. Así de fácil se puede definir el concepto de imperialismo, pero obviamente pues es mejor tener una palabra para referirnos a ello que estar todo el tiempo aludiendo a un estado que somete a otros estados, ¿no? Pero ese es el concepto básico de imperialismo. Y obviamente el golpe en Guatemala derivó en una guerra civil que duró 36 años, del 60 al 96, y que incluyó episodios como el genocidio impulsado por el dictador Efraín Ríos Montt a principios de la década de los 80, uno de los episodios más lamentables en la historia de América Latina, en la que en el marco de la guerra civil entre 1982 y 83, 1,771 indígenas de la etnia maya Ixil
fueron asesinados a manos de las Fuerzas Armadas con una intención de exterminio. Y esto pues es de información de Naciones Unidas. Es decir, todo esto fue alentado por el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. Y obviamente pues esta situación de varias décadas de meter mano en los asuntos de Centroamérica pues explica buena parte de la crisis y la situación política y social que vive actualmente el país de Guatemala, con mucha inestabilidad política, con altos niveles de corrupción y demás, ¿no? Con gran pobreza, que también explica pues el alto porcentaje de migrantes centroamericanos y guatemaltecos que están buscando mejores alternativas de vida en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos destruyó a Guatemala desde el golpe de Arbenz en el 54 hasta la fecha. Imagínate una guerra civil de 36 años derivada de ese asunto. Pues cuántas décadas le toma a un país, y sobre todo un país pequeño, pobre, recuperarse de una cosa así. Pues toma décadas. Entonces, por aquí me encontré un estudio científico, que ahí también lo pueden consultar en el hilo de tweet, sobre cómo los ecos del enfrentamiento armado guatemalteco 20 años después del conflicto, el arraigo de la violencia. Y aquí explica pues toda la serie de condiciones estructurales de cómo esta guerra civil de 36 años, pues sus efectos siguen vigentes hasta hoy en día. Es decir, Estados Unidos destruyó a varios países de Centroamérica, les impulsa una política de liberal y de neoliberalismo, que ha derivado en una violencia sistémica. Y esa parte, pues yo nunca veo que se hagan críticas equiparables a las que vemos en los medios en contra del régimen cubano. O sea que se podrán criticar muchas cosas de Cuba, ¿no? Pero los índices de desarrollo humano, por aquí los tengo, pues de Cuba son muy superiores a los de todo Centroamérica. Este es el índice de desarrollo humano generado por Naciones Unidas y que mide básicamente 3 aspectos clave, que es la posibilidad de la gente de tener una vida sana y saludable, la posibilidad de educación y tener una vida digna. Son los 3 indicadores clave que miden este asunto, ¿no? Del índice de desarrollo humano. Y resulta que Cuba pues se encuentra entre los países con desarrollo humano alto, con un índice de 0.78, por encima de países como México, como Perú, como Colombia, como Brasil, donde durante mucho tiempo pues se han impuesto medidas neoliberales, ¿no? Para quienes dicen que ahí están los logros del neoliberalismo, pues basta ver estos indicadores de países más grandes que Cuba, y ya no digamos de Haití, que pues obviamente es la región más pobre del continente, y prácticamente pues todo Centroamérica. Cuba tiene un mayor índice que Honduras, que Nicaragua, que Guatemala, que El Salvador, que Venezuela, que Bolivia, que Paraguay, que República Dominicana, que podría ser un país más o menos comparable con el caso cubano al ser parte de una isla y demás. Que el mismo Ecuador. Por acá entre los desarrollos humanos muy alto, a mí me llamó mucho la atención el caso de Panamá. Yo conozco Panamá y la verdad me salta que esté tan alto Panamá. Yo una de las regiones más peligrosas que he visitado el continente pues ha sido Panamá. Tuve una experiencia ahí muy fuerte en Puerto Colón, por ejemplo, la segunda ciudad más importante de Panamá. La misma ciudad de Panamá pues es muy contrastante porque tiene un sector financiero muy fuerte, que parece pues prácticamente Miami, un sector bancario, todo el tema del canal, pero al mismo tiempo las periferias de Ciudad de Panamá y de algunas otras regiones pues son bastante complicadas, son regiones con altos niveles de violencia y demás. Entonces me llama la atención que salga tan bien calificado Panamá. Habría que ver cómo se generan estos indicadores. Pero bueno, ¿no? Según estas mediciones de Naciones Unidas, pues vemos que el caso de Cuba tiene mayor desarrollo humano que la gran mayoría de los países centroamericanos que han sido devastados por la política injerencista estadounidense. Entonces, pues para los que todo el tiempo están con el tema de que achacándole toda la culpa al asunto del modelo socialista impuesto por Cuba,
pues creo que hay otros factores que nunca se comentan deliberadamente. Y bueno, en este sentido yo comentaba que los casos de Honduras y Guatemala no tienen ni remotamente una cobertura noticiosa equiparable a la de Cuba, aun cuando la pobreza y los estándares de vida en aquellos países han provocado un éxodo masivo sin precedentes. Y algo similar ocurre también en Puerto Rico, el protectorado estadounidense, donde la represión a las protestas de 2019 tampoco fue un escándalo mediático como ocurrió en Cuba. Y aquí cito un informe de pues cómo hubo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que Puerto Rico está entre los casos más alarmantes de violaciones a la libertad de expresión. ¿Por qué este tema no fue escándalo mediático como ocurrió con Cuba? ¿Por qué todo lo de Cuba se amplifica y se sobredimensiona? Y cuando ocurren casos equiparables en otros países, como en Puerto Rico, que es prácticamente una colonia estadounidense, esto se omite completamente, nadie dice nada. Los defensores de los derechos humanos no se indignan como se indignan con el caso cubano. Entonces, aquí es en donde vemos cómo hay toda una manipulación mediática e informativa en esta disputa de narrativas para manipular a la gente. Exageras todo lo malo que ocurre en Cuba, y que no quiero decir que no existan cosas malas en Cuba, por supuesto que hay problemas muy fuertes y que no todos los problemas en la isla se deben únicamente al tema del embargo económico, como voy a explicar más adelante, pero sino que hay otros factores, ¿no? Pero cuando ocurren casos similares en lugares como Puerto Rico, pues yo nunca vi un escándalo mediático. Es más, yo creo que mucha gente en México y en otros países ni se enteró que hubo protestas en Puerto Rico, ¿no? Y por supuesto mucho menos se enteraron de que hubo represión y todas estas cosas que muchos denuncian con mucha vehemencia cuando se trata de Cuba, pero que cuando es cualquier otro país afín a los intereses de Estados Unidos, pues se callan de manera pues muy conveniente, ¿no? Y ya, para el colmo de la estupidez y de la enajenación, hoy estaban en el programa de chismes de espectáculos de Patti Chapoy en Ventaneando con Daniel Bisoño y Pedrito Sola y compañía, hablando sobre las protestas en Cuba, obviamente pues atizándole al régimen cubano, como era de esperarse. Y pues es un tema muy frívolo este asunto, pero para mí es un ejemplo de cómo, del nivel al que permeó la campaña mediática de los últimos días, ¿no? O sea, esta gran estridencia que se generó en medios sobre el tema cubano, pues se manifiesta en estas cosas, donde ahora estos personajes que comentan chismes de la farándula, pues ya también opinan sobre la situación política y social en Cuba, ¿no? Y yo nunca vi a Patti Chapoy en Ventaneando pues hablar de la situación en Honduras, en Guatemala, en Puerto Rico, siendo que pues también, pues ya que les gustan esos temas, pues deberían de comentarlos, ¿no? Y esto evidencia mucho cómo se va construyendo mediáticamente una percepción sobre la gente. Obviamente la gente que no está tan involucrada en temas políticos, pues ve Ventaneando y estas cosas, su opinión sobre la situación en Cuba va a ser muy negativa, sin ahondar en las causas, sin ahondar en las cuestiones estructurales que están provocando esa crisis y pues omitiendo otros casos que ocurren en América Latina. Entonces lo que tenemos como consecuencia pues es grandes masas en América Latina completamente enajenadas e idiotizadas por estas campañitas mediáticas que pues son afines a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y por aquí lo comentaba, la prensa hegemónica en el hemisferio occidental, afín al intervencionismo de Estados Unidos en América Latina, ha desplegado una campaña mediática durante décadas para magnificar las crisis sociales en los países no alineados y minimizar las crisis en los países sometidos. Básicamente en eso consiste la estrategia mediática de Estados Unidos a la hora de explicar situaciones complejas como ocurre en Cuba, como ocurre en Venezuela, y que mediáticamente tiene una cobertura mucho mayor que lo que ocurre en Colombia, que lo que ocurre en Puerto Rico, que lo que ocurre en Honduras, y pues esto tiene toda una connotación política. Obviamente la gente que no está muy metida en estos asuntos pues se va con la finta, y como todo el día te están
bombardeando en la televisión y en los medios hegemónicos con noticias bastante sesgadas, pues esto va generando una tendencia y un imaginario que tiende a reproducirse, ¿no? Y bueno, pues lo mismo pasó con las protestas en Ecuador, con el golpe en Bolivia, con las protestas en Chile. Como ya lo comenté, no es casualidad, hay toda una campaña hegemónica para silenciar esos casos. Y en el caso cubano, ahora sí vamos a entrarle de lleno como al tema del embargo y el bloqueo. Curiosamente, al abordar las protestas en Cuba, los medios tampoco hablan de los estragos que provocó la escalada de restricciones impuestas por Donald Trump, mientras los cubanos mandan médicos a todo el mundo. En Estados Unidos los calificaron de terroristas y nadie hizo escándalo. Yo vengo siguiendo este caso cubano desde hace años. De hecho, no me acuerdo si esta nota creo que la escribí yo, o no me acuerdo. Pero a mí me tocó hacer varias notas sobre parte de las restricciones que impuso Trump. Recordemos, y un poco de contexto histórico, que cuando llega la administración Obama hay algunos acercamientos con el régimen cubano, entonces encabezado por Raúl Castro. De hecho, la isla y el régimen cubano empieza un proceso de apertura, se da mayor acceso a redes sociales, a internet y demás, y hay una especie de cisma político, social en Cuba por aquellos años en los que se empiezan a replantear pues la viabilidad de mantener el régimen político. Yo me acuerdo de algunos comentarios de Silvio Rodríguez, el formidable poeta y compositor cubano, que es un referente para entender un poco de estos temas desde una visión afín o favorable a la Revolución Cubana. Y yo me acuerdo que comentaba, de hecho él salió a tocar a las calles porque decía que era como su manera de abrazarse a la gente y demás, porque había como toda una discusión en Cuba, pues hasta qué punto deberían de mantenerse tan cerrado el gobierno de Cuba, y como que se empezó a dar un pequeño proceso de apertura que no se concretó con la administración Obama. ¿Qué pasa después? Llega el fascista de Donald Trump e impone una serie de restricciones muy, muy severas al régimen cubano o a Cuba, y entre ellas pues fue este asunto de las restricciones para que los cruceros o los turistas estadounidenses pudieran viajar a Cuba. Fue parte del recrudecimiento que se dio de las sanciones por parte de Estados Unidos contra Cuba, que recordemos, Estados Unidos durante Trump intentó un golpe de estado en Venezuela, claro, descarado y abierto con su títere Juan Guaidó, entre otras cosas, ¿no? El golpe en Bolivia también fue operado desde Estados Unidos con Trump, el respaldo de la OEA, toda esta situación. Y entre las restricciones que puso Trump fueron varias sanciones para tratar de asfixiar el sector turístico de Cuba, que al día de hoy es el principal sostén económico de la isla. Entonces, ¿qué ha provocado estas medidas impuestas más o menos desde 2017, si no me equivoco? Pues asfixiar a la economía de Cuba. Es decir, hay un antecedente muy importante y determinante, más allá de los 60 años de bloqueo económico que ha padecido Cuba, y que increíblemente pues ahora también hay sectores de la derecha que están tratando de impulsar la narrativa de que el bloqueo no existe porque Cuba comercia con varios países. A ver, que tenga comercio con Estados Unidos no quiere decir que no haya restricciones o que no haya un bloqueo en muchos puntos de este asunto, ¿no? Tan es así que en las recientes resoluciones de Naciones Unidas prácticamente todos los países del mundo, con excepción de 2, han votado a favor de que se libere o se quite el bloqueo contra Cuba. Y ahora, a pesar de que casi 200 países han reconocido, incluyendo los europeos, aliados de Estados Unidos, han reconocido que es criminal el bloqueo que se le ha impuesto a Cuba por parte de Estados Unidos, ahora resulta que la derecha latinoamericana quiere imponer esa narrativa absurda de que el bloqueo no existe, que es un invento, que es un mito para ocultar los problemas internos de la isla, ¿no? Algo completamente absurdo
Y si no existe el bloqueo, pues que se lo digan a los casi 200 países que votaron a favor de retirarle el bloqueo a Cuba. Los únicos dos países que se opusieron de manera tajante fueron Estados Unidos e Israel, su socio, este binomio israelí-estadounidense, que mantiene una situación de precariedad muy avanzado a el pueblo cubano. Entonces, cuando uno ahonda en estas noticias sobre cómo pegó y cómo afectó y cómo hay todo un plan sistemático por parte de Estados Unidos para ahorcar financieramente a Cuba, pues es increíble que esta situación nunca se menciona. Ahora, en el contexto de las protestas, pues obviamente que hay descontento social. Si de por sí la situación en Cuba ha sido difícil desde hace muchos años, llega Trump, impone una serie de medidas más restrictivas porque quiere tronar y asfixiar económicamente a la isla, y esto convenientemente se omite por completo en los sesudos análisis que imperan en los medios mexicanos a la hora de tratar de explicar la realidad cubana, ¿no? Entonces, pues obviamente, si empiezan a quebrar hoteles, restaurantes, llega la pandemia y pega todavía más, pues obviamente que va a haber descontento social. Pues por eso yo no critico las protestas que yo puedo considerar legítimas por parte de la gente que salió a manifestarse en las calles de Cuba el pasado domingo. O sea, es ilógico o sería completamente irracional que no hubiera descontento social en Cuba después de que los han apretado hasta por todos lados, ¿no? Hay un intento por destruir a Cuba. Ese es el punto clave de este asunto. Más allá de las limitaciones, los problemas, el autoritarismo que pueda prevalecer en Cuba, lo que algunos se quejan, la falta de libertad de expresión, la falta de democracia y demás, hay un intento sistemático por Estados Unidos desde hace 60 años por acabar con Cuba, asfixiarlos completamente. Y como no han podido, a pesar de 60 años de bloqueo, pues ahora la administración Trump recrudeció más las medidas contra la isla y les está pasando factura. Y esa parte a mí sí me preocupa. Yo no sé hasta qué punto vaya a tener éxito Estados Unidos en reventar al régimen cubano, donde se mantengan estas condiciones tan opresivas contra la isla. Entonces, estos aspectos nunca se mencionan. Por acá hay otra nota para que no digan que puro RT. Una nota del País de cómo el último golpe de Trump a las vitales remesas en Cuba, no conforme con imponer restricciones al turismo, al comercio de ciertos productos y demás, se impusieron restricciones muy fuertes para el envío de remesas, que es otro de los factores determinantes con los que se mantiene un sector de la población en Cuba. Esta nota es de 20 de noviembre de 2020, de hace pues unos meses. Ahora imagínense en el contexto de la pandemia, te quitan las remesas, te asfixian el turismo, el mismo bloqueo y las restricciones impiden que lleguen insumos para combatir la epidemia, como pasó con los insumos que mandó China de equipo médico y que no pudieron llegar a Cuba porque las empresas de paquetería estadounidenses no quisieron entregar el material a Cuba porque violarían las leyes estadounidenses, que pusieron candados más restrictivos para sancionar a las empresas gringas que comercializaran con Cuba. Es decir, hay un intento por destruir al país. Obviamente, pues esto está generando malestar social en la isla. Pues cómo no, o sea, sería estúpido e insensato creer que esto no iba a pasar, ¿no? Y por eso yo considero que lo más indignante es que los medios latinoamericanos, afines a la derecha, como ya lo sabemos, y al conservadurismo, al neoliberalismo, prefieren reproducir la narrativa hegemónica de Estados Unidos en lugar de abordar estos asuntos de manera crítica. No es casualidad. Las oligarquías latinoamericanas son cómplices del imperialismo estadounidense. Y esto lo vemos muy claramente en las coberturas mediáticas. O sea, hace rato les comenté cómo Artículo 19 trató o por error o por conveniencia o por lo que sea,
falseó una imagen de las protestas en Cuba, cuando en realidad se trataba de una imagen captada en Egipto, ¿no? Y por aquí Katu Arconada publicó un hilo que a mí me pareció bastante interesante, explicando un poco sobre el origen de Artículo 19, todas las fuentes de financiamiento que tiene. Fundada en 1987 en el Reino Unido, recibe financiamiento de USAID, NED, Open Society Foundation, es decir, George Soros, y la Embajada de Estados Unidos en México. Y aquí explica pues cómo ha habido todo. Hay un programa que destina más o menos $129,000 a Artículo 19 para la promoción y defensa de la libertad de expresión e información en Cuba. Es decir, estas organizaciones financiadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos pues están ahí azuzando este malestar social que es real y que existe, con el fin de generar una sacudida política favorable a los intereses imperialistas de Estados Unidos en la zona, ¿no? Es muy, muy claro este asunto de cómo está operando. Y por eso vi una caricatura que a mí me llamó mucho la atención y que me dio mucha risa, que es esta, ¿no? De cómo el tío Sam les da cuerda a los blogueros, a la gente que sale a marchar por los derechos humanos, a la libertad de expresión, y que en realidad pues son movimientos inflados artificialmente por todas estas organizaciones civiles afines a los intereses de Estados Unidos y financiadas por Estados Unidos para generar conversación, sacudir a las sociedades donde se despliegan estas estrategias, y a final de cuentas pues es una estrategia hegemónica para mantener sometido a los países de América Latina. O sea, es una cosa estructural que no se comenta nunca en las noticias y que curiosamente por todo eso el expresidente de Bolivia, el expresidente depuesto Evo Morales, acusó a Estados Unidos de querer reeditar el Plan Cóndor. ¿Y qué tiene que ver con Argentina? Y aquí habla de cómo en días recientes se dio a conocer que para derrocar a Evo Morales la CIA usó a la inteligencia argentina contra países del ALBA, es decir, a Bolivia, a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. Básicamente son los países del ALBA. Entonces el hecho de cómo se mandaron armas desde Argentina a Bolivia, cómo está operando la CIA y la inteligencia estadounidense en la región para operar el golpe en Bolivia y demás, hace pensar, como bien dice Evo Morales, que se está reeditando una nueva operación Cóndor por parte de Estados Unidos en toda América Latina. Es decir, para quien no ha entendido todavía de qué va la película, no es nada más el caso cubano, es toda la política imperialista en América Latina por parte de Estados Unidos. ¿Y a qué se debe esto? Yo me lo explico, creo que todavía hace falta más reflexión y ahondar más en estos asuntos, pero yo creo que lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que se desfondó el modelo neoliberal en toda la región de América Latina, y esto está provocando una sacudida en varios países, y el miedo de Estados Unidos de perder su hegemonía pues está haciendo que traten de meter mano más dura, más severa, como no lo vimos pues ya hace un rato. Digo, siempre ha existido como esta mano de Estados Unidos a la hora de dar golpes de Estado y demás, ¿no? Siempre han estado ahí presentes, y es un asedio constante el que han tenido que enfrentar los países latinoamericanos sobre este asunto. Pero en los últimos años, a raíz de las sacudidas sociales y de los movimientos sociales de protesta contra el neoliberalismo, porque ese es el tema de fondo, está habiendo todo un cisma de movimientos sociales en contra del neoliberalismo en América Latina, y a diferencia de lo que ocurría antes, ahorita no los pueden controlar como los controlaban antes. El caso más emblemático es Bolivia, cómo les duró un año el golpe de Estado porque la gente salió a las calles a votar nuevamente por el MAS y poner un presidente afín a Evo Morales. En el caso de se me fue el nombre, se me fue el nombre del presidente de Bolivia,
Pero estamos viendo pues cómo es un proceso histórico lo que estamos viviendo, y obviamente pues en Ventaneando no, no salen esos temas, ¿no? No se discuten en esa profundidad. Y justamente yo mencionaba también por ahí, criticaba pues cómo en los medios de comunicación se le da mucho juego a organizaciones financiadas por Estados Unidos como Artículo 19, al mismo tiempo que otras como el CELAC, en la cual yo he colaborado por ahí en algunos análisis y demás, que tiene una visión latinoamericana, contrahegemónica, pues pasan completamente desapercibidos en la prensa internacional. Y aquí ellos en el CELAC publicaron hace poco un documento como para hacer un corte de caja y una revisión a la política latinoamericana. Y pues justamente una de las conclusiones pues es de cómo están habiendo una serie de cambios en la región y de movimientos políticos ante la incompatibilidad creciente entre el neoliberalismo y la democracia. Ese es el tema de fondo para entender las continuas crisis estructurales en América Latina. Obviamente hay toda una estrategia de lawfare o guerra judicial cuando el límite entre la política y la justicia se torna difuso. Este asunto lo vimos muy claramente en Brasil. O sea, si ustedes ven cómo hubo todo un juicio para encarcelar a Lula da Silva sin una sola prueba, cómo se manejó mediáticamente ese asunto en los medios. Yo siempre, ya si me vienen siguiendo hace tiempo, seguramente ya me habrán oído señalar como en la BBC, en el New York Times, en The Guardian, en El País, en toda la prensa hemisférica occidental, se omitió que encarcelaron a Lula da Silva sin una sola prueba. Encarcelan a Lula, le abren la puerta al fascista Jair Bolsonaro, que cuando dijo que iba a destruir el Amazonas para fomentar la inversión en Brasil, los mercados internacionales salieron a aplaudirle, y hoy ahora se quejan de los estragos que ha generado Bolsonaro en Brasil, no solo con el manejo de la pandemia, sino que ha recrudecido la crisis social en el gigante sudamericano, ¿no? Y obviamente pues esto tiene que ver con una estrategia hegemónica de control y de sometimiento por parte de Estados Unidos, que en su delirio de la doctrina Monroe de América para los americanos, pues se han sentido históricamente con el derecho de someter, de sobajar a todos los países de la región. Entonces, obviamente este también es un tema muy importante, cómo la revolución tecnológica y su impacto en la política. Yo creo que el auge de las redes sociales, más allá de las limitaciones, más allá de la censura creciente que está habiendo en redes sociales, esta irrupción de las nuevas tecnologías ha hecho más difícil que los regímenes autoritarios de derecha principalmente, que han tratado de imponer desde Washington en América Latina, puedan prosperar. O sea, lo vimos también con Macri. Pues ¿cuánto tiempo duró Macri en Argentina? Un periodo, y regresó el peronismo a través de Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces estamos viendo que estos intentos de la derecha no les están resultando. Hay retrocesos en Ecuador, por ejemplo, pues estamos viendo ahorita un retroceso. Hay que ver qué tan duradero va a ser este giro a la derecha que dio Ecuador, por ejemplo, el mismo que dio Uruguay, que fue mucho más moderado, pero digamos que todos estos elementos están en juego a la hora de entender el caso cubano. Por eso quise dedicarle toda esta emisión a explicar cómo se están dando estos asuntos. Obviamente también está habiendo un nuevo auge de la ultraderecha en América Latina, alentada precisamente por estas organizaciones afines a Estados Unidos y al capital financiero transnacional. Recordemos que en América Latina, pues las oligarquías, los millonarios de América Latina, que son promotores del modelo neoliberal y que les ha generado ganancias exorbitantes a costa de la precarización de los sectores más pobres, pues son aliados de Estados Unidos. De hecho, muchas de estas oligarquías pues sueñan con ser estadounidenses o europeos, ¿no? Es muy común en todo nuestro continente este fenómeno que padecemos pues desde la colonia y desde la conquista española. Y bueno, pues hay algunas reflexiones extra. Ahí les recomiendo que le echen ojo al documento del CELAC. Me parece muy ilustrativo
sobre la situación actual que está sucediendo en América Latina y que no se está discutiendo a fondo en los medios de comunicación. Ya por aquí, a manera de conclusión de toda esta serie de hilos que he estado publicando en los últimos días, comentaba que Cuba tiene problemas internos fuertes y eso ha generado descontento social en un sector de la población. Es entendible. Lo que no se puede justificar es la vil campaña mediática que se ha desplegado a la par del silencio sistemático sobre lo que ocurre en otros países de América Latina. Para los que critican la dictadura en Cuba, ¿por qué nunca mencionan que el asedio económico, con intentos de invasiones y asesinato de líderes políticos, ha sido un factor determinante que ha obstaculizado el desarrollo democrático de la isla? Respuesta: porque no les conviene. Es decir, hay mucha gente que critica que Cuba es una dictadura, que es un régimen totalitario, que no hay libertades, etcétera, etcétera. Pero curiosamente estos mismos críticos pues nunca abordan este asunto de cómo la injerencia estadounidense pues ha sido un factor determinante para que no se pueda prosperar o no pueda prosperar un modelo o el desarrollo de un modelo democrático en Cuba. Desde que terminó la Revolución Cubana han vivido bajo el asedio de Estados Unidos. A lo mejor a muchos ya se les olvidó, pero inmediatamente después de la Revolución Cubana, cuando llega, y después cuando llega Fidel Castro al poder, se expropian una serie de empresas, pues en su legítimo derecho de expropiar empresas, como ha ocurrido en otros países, como ocurrió en México con la expropiación petrolera. Pero la respuesta de Estados Unidos fue invadir Cuba con este asunto de Bahía de Cochinos o la invasión de Playa Girón, que fue contenida por las fuerzas revolucionarias cubanas durante la administración de Kennedy. Este asedio y este intento de invasión por parte de Estados Unidos provoca que Fidel Castro tenga que buscar algunas medidas para defender la soberanía de la isla y recurre a los soviéticos para instalar una base de misiles nucleares en Cuba. Ese asunto que ocurrió en la década de los 50, en los 60, es un tema que no le ha perdonado Estados Unidos a Cuba. O sea, no solo es el hecho o la insolencia de que el pueblo cubano no lo han podido someter los Estados Unidos, a pesar de ser una isla pequeña, modesta, junto a la principal potencia económica y militar del planeta. No han podido someter al pueblo cubano y eso no se lo perdonan, y no le perdonan pues este intento y este asunto de querer poner misiles nucleares ahí cerca de Miami para defender la soberanía cubana, ¿no? Entonces todo lo que ha pasado después en las siguientes décadas en la historia de Cuba pues está marcado por este asedio y esta estrategia constante de guerra contra Cuba. Pues son legendarios los múltiples intentos de la CIA por asesinar a Fidel Castro y nunca lo lograron. Es decir, mucha de la política interna de Cuba y de las medidas autoritarias que pueden existir en la isla son consecuencia del asedio estadounidense. Es decir, cuando tú te encuentras sistemáticamente en una situación de guerra, pues es muy difícil que puedas tener una apertura democrática para que te vuelve vulnerable a los intentos de una invasión extranjera a través de inyección de dinero, a través de una serie de medidas, ¿no? Entonces, de alguna manera, también, este asunto, aunado al bloqueo económico, pues han generado una situación muy compleja en Cuba, que no se puede hablar tan a la ligera. Yo creo que si vamos a ser severos con el régimen cubano o el régimen emanado de la Revolución Cubana, también habría que ser igual de severos o incluso más pues con este intento de injerencia estadounidense en Cuba y en América Latina. Es decir, el intervencionismo estadounidense ha sido un obstáculo para el desarrollo de la democracia en Cuba y en toda América Latina. Es decir, aquí en México, ¿cuántos fraudes electorales no vivimos respaldados por Estados Unidos? Lo mismo ha pasado en todos los países de la región. Entonces, ahora que no nos vengan con que la situación en Cuba se explica únicamente por situaciones internas y la política interna que persiste en la isla. Yo estoy de acuerdo de hecho conozco amigos cubanos que
tuvieron que salir de Cuba en una situación muy dolorosa con sus familias que son en contra de la revolución cubana. Y pues es una situación difícil, muy dolorosa, entendible que haya oposición al gobierno de Cuba. También conozco una amiga que alguna vez me comentó, una amiga cubana que coincidimos en el posgrado de acá de la UNAM, y ella nos comentaba, pues es que Cuba es un caso muy raro porque tiene indicadores de desarrollo equiparables al primer mundo, en salud, educación y todo esto, pero pues tiene niveles de pobreza equiparables a los países más pobres del mundo. Entonces es una gran paradoja la que existe en Cuba, es un caso muy complejo. Y digo, esto no quita que haya que hacer una revisión crítica. Yo no sé hasta qué punto va a ser sostenible esta situación, porque a final de cuentas va a depender completamente de Estados Unidos. Aunque Cuba ha resistido estoicamente durante muchos años, yo creo que también el régimen cubano debe de pensar algunas otras estrategias para lidiar con este asunto, salirse un poco de pues como del manual que han tenido en las últimas décadas, para tratar de afrontar este problema, porque a la larga no va a poder subsistir la isla en estos términos, ¿no? Y por aquí lo comentaba también con esta frase de Silvio Rodríguez, que les comentaba, cantautor, poeta, referente, intelectual de América Latina, uno de los más grandes poetas latinoamericanos vivos. Y este es un mensaje que escribió Silvio en sus redes sociales hace unos meses, y decía: al socialismo le falta muchísimo para ser justo. Quizá al final ni se llame socialismo porque va a ser un híbrido, pero no hay mal mayor que el cáncer imperial que devora la vida donde esté, despojando pueblos a miles de millas de sus costas. Sus beneficiarios son un 1%, pero sus adoradores, aun cuando también son víctimas, callan sus abusos y recogen nerviosos sus migajas. Se sienten seguros bajo la inmensa sombra de la Matrix todopoderosa, y ella les toca los resortes y se expresa a través de sus voces, pantallas, pedacitos de mundo a su servicio. Lógico que no nos soporten, lógico que con vernos resistir, sobrevivir y respirar nos llenen de diatribas. Escogimos no ser dóciles asalariados, escogimos la estrella que ilumina y mata, que asuman su vergüenza. Estas palabras me parecen de un peso y de una contundencia brutal por parte de este gran hombre que es Silvio Rodríguez, y creo que lo resume muy bien. Es decir, hay muchos problemas con el socialismo y el modelo cubano, muchos problemas que tienen que resolverse. Él habla de que pues, se va a tener que flexibilizar de alguna manera lo que hemos visto en las últimas décadas para transitar hacia una especie de híbrido. Yo también concuerdo en que va por ahí el asunto, pero de alguna forma la resistencia y la dignidad con la que han resistido embates durante 60 años el pueblo cubano, pues es una cosa digna de reconocimiento, y que además de todas esas dificultades, pues Cuba sea, por ejemplo, el primer país en desarrollar sus vacunas contra el COVID-19 y demás, te habla de un país lleno de claroscuros, lleno de logros impresionantes, que ha sido sistemáticamente atacado por el poder hegemónico, y que más allá de que estemos o no de acuerdo con las circunstancias internas de Cuba, con los problemas que hay sociales, como en cualquier país hay problemas sociales, no podemos estar a favor de un intento tan abierto, tan sistemático, tan burdo, y que se esté tratando de silenciar en los medios y en la conversación pública para exterminar y asfixiar económicamente a un país que se niega a someterse al dominio de Estados Unidos. Entonces, creo que hace falta construir un bloque latinoamericano lo suficientemente fuerte para de una vez por todas pues poner un estate quieto a esta doctrina Monroe infame de América para los americanos, con la cual Estados Unidos ha justificado su política imperialista y colonialista en todos los países de la región.
Pero bueno, me colgué un poco, les dije que iba a ser un tema larguito, porque hay mucho que comentar. Está todo este asunto también de Loret de Mola y los medios de comunicación, que voy a andar discutiendo ese asunto en La Octava, ahí para que le echen un ojo, ahí lo estaré publicando en redes. Y pues muchas gracias. Yo siempre agradezco a la gente que me sigue a través de redes, que está al pendiente de lo que escribo y estoy publicando y demás. Ahora ya que les mostré la columna, que me estrené como columnista en Revolución 3.0, con una columna que titulé Revuelta, en homenaje a los revoltosos del mundo que luchan y no se dejan, y también también un homenaje a José Revueltas, que para mí pues es un referente intelectual, no solo por ser un gran escritor, sino también pues por esta conciencia social que tuvo a lo largo de su vida y obra, ¿no? Por aquí está. Empecé la primera columna con una breve historia de México, porque me parecía necesario tener como un documento base, por llamarlo así, de la historia de este país. Casi lo voy repasando década por década, porque todo lo demás que escriba pues va a ir muy a colación de esta historia o esta gran película, que muchas veces no se repara en los medios mexicanos, que carecen de dimensión histórica, y yo le quise dar dimensión histórica. Es casi un manifiesto de por dónde va mi visión del periodismo, de la política, de la historia de México, y ahí les recomiendo para que le echen un ojo. Yo creo que a mucha gente que no está tan metida en temas políticos le puede ayudar a abrir un poco la mente y ver cómo pues desde la Revolución Mexicana para acá se han venido dando una serie de acontecimientos que explican la situación actual de México, que por cierto no se creó del 2018 para acá, como muchos ingenuos e ignorantes creen, ¿no? Entonces es un proceso histórico que lleva décadas gestándose, igual que la crisis en Cuba, igual que la crisis en Centroamérica. Es decir, los movimientos sociales y los efectos sociales pues, son consecuencia de décadas de desarrollo, de un proceso histórico, no son consecuencia de la generación espontánea, como muchos piensan, ¿no? Entonces por eso pues mi deber como periodista independiente y crítico pues es poner estos puntos sobre la mesa y no someterme pues ni a intereses políticos ni tampoco a intereses económicos, como les encanta a algunos comunicadores que ahora se desgarran las vestiduras hablando de libertad de expresión y varios temas de estos, a pesar de que durante años recibieron muchos millones de pesos y de dólares por parte de gobiernos corruptos que explican la situación tan difícil que está atravesando México actualmente y la misma situación que está ocurriendo en el resto de nuestra querida América Latina. Pero bueno, ya me colgué demasiado. Recomendaciones rápidas: échenle un ojo a este documental de la Deutsche Welle sobre los hongos. A mí me encantó, nos hace dimensionar nuestra finitud terrestre como humanos en otra dimensión. Cuando uno ve el proceso evolutivo de estas especies, de cómo los hongos y su alianza con las primeras algas terrestres fueron fundamentales para poblar a la tierra de plantas, generar la tierra, luego de que los hongos perforaran las piedras, la manera en que los hongos son una fábrica química para el desarrollo de medicinas, el mismo descubrimiento de la penicilina se le debe a un hongo que generó una estrategia para matar bacterias. Entonces son unos seres fascinantes que hay que ponerles atención también para, más allá de los temas políticos y sociales, para ampliar los horizontes, ¿no? Acá está otro videíto que les recomiendo, que preparé sobre el primer videojuego mexicano que va a tratar sobre temas prehispánicos y la conquista. Muy interesante el proyecto. Yo creo que hay que echarle un ojo y hay que apoyarlo porque es un ambicioso proyecto. Yo no he visto un videojuego que se esté preparando en México y América Latina de estas dimensiones y que se prevé pueda ser un parteaguas para la industria. Les va a tomar 4 o 5 años de desarrollo, pero pues por lo poco que hemos visto y lo poco que llevan de desarrollo, prácticamente un año, pues pinta bastante bien, ¿eh? O sea, hay que ponerle ahí la mira puesta. Y bueno, pues aquí varios temas de política. Uy, esta joya, por favor, si no la han visto, échenle un ojo.
a la exhibida tan brutal que le dio este Diego Rusarín a el mega izquierdista Chumel Torres, que no sabe diferenciar entre la izquierda política, liberalismo, derecha. O sea, el pobre está tan perdido que me dio mucha risa como pues no tiene la menor idea de lo que habla, ¿no? Y estas son nuestras luminarias en los medios de comunicación. Por ahí me preguntaba qué sentirá la gente que se informa viendo al mega izquierdista Chumel Torres, que ya tiene su programa en Radio Fórmula y todo, ¿no? Yo nunca he oído su programa en Radio Fórmula, pero me imagino que ha de ser igual de nefasto que sus programas en redes. Y yo por ahí también comentaba que pues el Chumel debería de, pues ya ni escribir guiones ni nada así para sus programas, sino pues nada más que lo entrevisten de política y ya exhibiendo sus miserias, hace logra una comedia mucho más efectiva de la que logra cuando trata de ser chistoso, ¿no? Con sus chistes clasistas, racistas y demás. Entonces yo por ahí recomendaba que por favor le den un premio de comedia por este sketch que fue buenísimo. Ahí échenle un ojo. Y pues todo el tema cubano, esto que ya comentamos. Un video de la BBC que está interesante. Digo, obviamente pues con los atenuantes que tiene la BBC, ¿no? Yo siempre los miro con reservas, pero me parece que tiene unos puntos interesantes este video para explicar algunas coyunturas muy específicas sobre el tema cubano. Ahí sí pueden también echarle un ojo. El video que hizo Ina sobre la situación en Haití creo que es muy interesante, y en general todo lo que ha estado publicando sobre la situación en América Latina yo creo que es un referente. Pero bueno, ahora sí me despido. Ahora sí me colgué demasiado. Y recuerden que estoy en Twitter como Manuel H. Borbolla. Por ahí estoy dando la batalla prácticamente de tiempo completo. En el Facebook, Manuel Hernández Borbolla. Ahí me pueden localizar. Y también en la página de YouTube, que pues es este canal, para que se suscriban. Me dará mucho gusto ver sus comentarios. Ya ahí vamos poquito a poco construyendo ahí varias entrevistas y demás. Tengo previstas un par de entrevistas para estas semanas. Tengo pendientes otras del racismo que no he podido subir todavía. Se me ha cargado de chamba. Y por ahí estaré también en otros espacios. Mañana me toca conversación en Rompeviento Televisión, para que le echen un ojo. Voy a estar en La Octava por la noche discutiendo del tema de los medios, Loret de Mola, etcétera, etcétera. Entonces, pues para que estén atentos. Aquí andamos dando la batalla en contra de la enajenación mediática, que yo creo que es la principal trinchera de nuestro tiempo en esta época de infodemia. Pero bueno, muchas gracias a quienes han estado al pendiente de mi trabajo. Me da mucho gusto leerlos. Últimamente ya son muchos comentarios y no me da tiempo ya de contestarles a todos, pero sí los leo. Leo todo lo que me ponen por ahí. Entonces muchísimas gracias, y por aquí nos vemos la próxima semana y seguimos al pendiente. Chao, chao.